Hay historias que no terminan con la muerte. Hay caminos que no encuentran su final, aunque el corazón haya dejado de latir. No todas las almas logran cruzar el umbral hacia lo eterno. Algunas se quedan atrapadas, suspendidas entre lo que fue y lo que jamás será. Se les conoce como almas errantes. Espíritus sin reposo, viajando a través de un mundo que ya no les pertenece, pero del cual no logran desprenderse. Imagina, por un momento, que el cuerpo muere, pero el alma no lo sabe. Imagina sentir que algo te empuja a seguir, pero no sabes hacia dónde. Hay una puerta, sí, pero no se abre. O tal vez no quieres atravesarla. Tal vez hay alguien que dejaste atrás. Tal vez fuiste arrebatado de este mundo de forma violenta, injusta, confusa. O quizás simplemente no estás listo. El resultado es el mismo, el alma se queda. Despierta, consciente, pero sin rumbo. Desde tiempos antiguos, culturas de todo el mundo han hablado de ellas. Espíritus que caminan entre los vivos, no con cadenas, sino con nostalgias. No con maldad, sino con una necesidad profunda de ser escuchados, de ser comprendidos, de ser liberados. Algunos aparecen en los sueños, otros se manifiestan en los silencios, en los objetos que se mueven sin explicación, en la sensación de una presencia que nos observa cuando nadie más está allí. Pero no son fantasmas de cuentos. Son memorias vivas. Son energías conscientes, atrapadas entre dimensiones. Algunas lloran, otras gritan, muchas simplemente esperan. Esperan una palabra, una oración, un gesto que les indique el camino hacia la luz. Esperan que alguien, por fin, les diga, ya puedes irte. Y sin embargo, el mayor secreto no está en ellas. El mayor secreto está en nosotros. Porque conocerlas es conocernos. Entenderlas es mirarnos. Porque también nosotros, los vivos, podemos convertirnos en almas errantes sin haber muerto. Vagamos por la vida sin dirección, atados al pasado, sin saber soltar. Hay quienes caminan con el cuerpo presente, pero con el alma perdida. Así comienza este viaje. Un viaje a lo invisible. Un viaje hacia los secretos que se ocultan entre la vida y la muerte. Un viaje hacia las almas errantes. Dicen que hay un suspiro que no se escucha, un aliento final que no se exhala. En ese momento exacto, cuando el corazón se detiene y el cuerpo se abandona, algo sucede que no puede medirse con máquinas ni comprenderse con ciencia. Es el instante en que el alma se separa. No lo hace con estruendo, ni con fuego, ni con luces cegadoras. Lo hace en silencio, como una hoja que cae de un árbol, sin que nadie note su caída, pero que, al tocar el suelo, marca un antes y un después. Para muchos, ese es el principio del verdadero viaje. Una transición sutil, pero profunda, en la que el alma empieza a despertar. Porque si bien la muerte física ha ocurrido, el alma no muere. Se encuentra de pronto flotando, observando, aún sintiendo el eco de su última emoción, miedo, tristeza, resignación, rabia, amor, lo que haya sido el último latido emocional, permanece en ella como una vibración que la envuelve. Y aquí es donde todo se decide. En ese breve puente entre la vida y lo que vendrá. Para algunas almas, este proceso es sereno. Se sienten ligeras, acompañadas, incluso guiadas por presencias que las conducen hacia una luz cálida y amorosa. Esas son las que logran cruzar. Las que aceptan, las que sueltan, las que entienden que el cuerpo fue una estación, no un destino. Pero hay otras. Otras que no pueden, que no quieren, o que simplemente no comprenden lo que está ocurriendo. El alma, aún confundida, mira su cuerpo y no lo reconoce como algo ajeno. Se aferra a lo que conoció. A su hogar, a sus hijos, a sus miedos. La muerte llegó, sí, pero ellas no la aceptan. Y entonces comienza la errancia. Un estado de conciencia donde el alma no cruza al otro lado, pero tampoco pertenece ya a este. A veces, no es solo confusión. Es resistencia. Muertes súbitas, trágicas, violentas, muertes donde no hubo un adiós, donde todo quedó incompleto. En esos casos, el alma se levanta con un peso tan grande que no puede alzar el vuelo. Carga con preguntas sin respuestas, con heridas abiertas, con palabras no dichas. Y así, empieza a vagar. Y lo más doloroso de todo es que, muchas veces, ni siquiera sabe que ha muerto. Cree estar soñando. Cree que el mundo ha cambiado, que las personas ya no la ven por alguna razón misteriosa, sin entender que ya pertenece a otro plano. Esta desorientación es la prisión invisible en la que muchas almas errantes quedan atrapadas. Comprender este momento es esencial, porque es allí donde comienza todo.
La errancia no nace de la maldad, sino del desconcierto. No se trata de castigo, sino de apego. El alma errante es, al final, un ser humano que no logró terminar su despedida. Y en ese instante suspendido entre mundos, espera, sin saber cómo seguir adelante. Y si en algún momento, nosotros también llegamos allí, ¿estaremos listos para soltar, para aceptar, para cruzar con paz? Esa es una pregunta que solo puede responderse en vida. Porque es aquí, en el ahora, donde preparamos el despertar del alma. No todas las almas errantes lo son por igual. Cada una tiene una historia que no terminó de escribirse, una puerta que no se cerró, un adiós que nunca llegó. En el tejido invisible de la existencia, existen nudos energéticos que impiden a ciertas almas continuar su viaje. Son heridas abiertas que traspasan el velo de la muerte y se manifiestan en una forma de existencia sin descanso. Si queremos comprenderlas, debemos mirar más allá de la muerte física y explorar las verdaderas causas espirituales que las condenan a vagar. Una de las causas más comunes es el apego. El alma que no puede desprenderse de lo que dejó atrás, que sigue aferrada a un ser querido, a una casa, a una historia inconclusa, a veces incluso a objetos materiales, termina enredada en lo que ya no le pertenece. Ese apego se transforma en un lazo energético que la mantiene anclada al mundo terrenal. No es que no quiera partir, es que no sabe cómo hacerlo sin sentir que está traicionando aquello que más amó. Otra causa profunda es la muerte súbita o traumática. Cuando una vida se apaga de forma violenta o inesperada, el alma puede quedar aturdida, sin comprender lo ocurrido. Es como si el alma se rompiera al salir del cuerpo. En estos casos, la conciencia queda suspendida en una especie de niebla espiritual, reviviendo una y otra vez los últimos momentos, sin lograr avanzar. Son almas que necesitan ayuda para entender que ya no están en el mundo de los vivos. También están aquellas que mueren con una fuerte carga de culpa o remordimiento. Personas que, al morir, sienten que no merecen descanso. Cargan con errores no perdonados, con actos que les dejaron una marca profunda en el alma. Esa culpa se convierte en una cadena invisible que las retiene. No buscan el cielo, porque sienten que no lo merecen. No buscan el infierno, porque temen enfrentarse a él. Entonces se quedan en medio, como sombras de sí mismas, buscando redención en el eco de lo que fueron. Hay almas que no mueren solas, sino con una emoción tan poderosa que trasciende su muerte. Rencor, ira, venganza, miedo. Estas emociones actúan como fuerzas gravitacionales que las empujan a quedarse. Se sienten incompletas, heridas, engañadas. No encuentran paz, porque su última emoción fue un grito ahogado. Y ese grito sigue resonando, como una vibración que no cesa. Y están también las almas que se pierden por ignorancia espiritual. Almas que nunca creyeron en la vida después de la muerte, que vivieron negando toda forma de trascendencia. Cuando su momento llega, no saben qué hacer. No reconocen la luz, no aceptan la guía. Se sienten desubicadas, atrapadas en una realidad que ya no comprenden. Y sin guía, sin creencia, sin fe, se pierden. Por último, algunas almas se convierten en errantes no por lo que hicieron, sino por lo que les hicieron. Almas víctimas de traiciones, asesinatos, abusos, que murieron en medio del dolor, la injusticia, el abandono. Y ese dolor no se apaga con la muerte. Permanece adherido a la conciencia, como una herida abierta que no sana. En muchos casos, esas almas buscan justicia, o al menos ser escuchadas. Cada causa es un llamado, un pedido silencioso de comprensión, porque detrás de cada alma errante hay una historia que clama por cierre, por perdón, por guía. Y tal vez, al entenderlas, podamos empezar a sanar no solo sus caminos, sino también los nuestros. Porque lo que ata a un alma al mundo no es la muerte, sino lo que quedó sin resolver en vida. Y ese espejo también nos pertenece. Existe un lugar que no pertenece del todo al mundo de los vivos ni al reino de los muertos. Un espacio invisible, pero presente. Un umbral suspendido entre dos realidades. No está en los mapas, no tiene coordenadas, pero su existencia ha sido percibida, sentida y descrita por sabios, místicos y personas sensibles de todas las culturas y épocas. Es allí donde habitan las almas errantes. Ese espacio liminal, intermedio, donde la conciencia vaga en busca de dirección, de redención, de sentido. Este plano no es el infierno ni es el cielo. Tampoco es una condena eterna, aunque pueda parecerlo para quienes lo transitan.
Es más bien una especie de reflejo distorsionado de la realidad que una vez conocieron. Para muchas almas errantes, el entorno que perciben es una proyección de sus recuerdos, de sus emociones, de sus miedos. Se mueven entre escenarios que imitan los lugares donde vivieron, pero con una cualidad fantasmal. Todo está quieto, apagado, a veces incluso congelado en el tiempo. En algunas tradiciones espirituales se le ha llamado el bardo, el limbo, el plano astral inferior. En otras, se le reconoce simplemente como el entremundos. Sea cual sea el nombre, lo que lo caracteriza es su naturaleza de tránsito. Pero el problema surge cuando ese tránsito se vuelve permanente, cuando el alma no puede avanzar ni regresar. Y entonces el espacio se transforma en una prisión sin barrotes, donde el alma camina en círculos sin saber cómo romper el ciclo. Dentro de este plano intermedio, el tiempo no fluye como en la realidad física. Para el alma errante, pueden pasar décadas, siglos incluso, sin que sienta el paso del tiempo como lo sentimos los vivos. Algunas quedan ancladas en una sola emoción, repitiendo eternamente una escena, un pensamiento, una sensación. Otras se desplazan, se mueven de un sitio a otro, intentando comprender qué fue lo que salió mal. Y algunas, pocas, se acercan a los vivos buscando ayuda, comprensión o simplemente una presencia que les confirme que aún existen de alguna forma. Este lugar no está vacío. Es un espacio lleno de resonancias. Allí se cruzan fragmentos de memorias, pensamientos inconclusos, vibraciones emocionales intensas. Es como una nube densa de energía psíquica, donde cada alma errante lleva consigo su propio mundo interior, proyectándolo hacia afuera como una burbuja que la rodea. Estas proyecciones pueden influir en los ambientes físicos, provocando fenómenos inexplicables para quienes no conocen la causa real. En el plano intermedio, no existen las leyes físicas tal como las conocemos. Allí, lo que predomina es la vibración del pensamiento, de la emoción, del deseo. Una alma atrapada en el rencor proyectará sombras y sensaciones densas. Una alma atrapada en el amor no correspondido dejará huellas de nostalgia y tristeza. Y así, cada presencia se manifiesta con una intensidad que puede ser percibida por personas sensibles, por niños, por animales, o por quienes atraviesan estados de conciencia alterados. Lo más importante que debemos comprender es que este plano no fue creado para castigar, sino para permitir una transición. Pero cuando el alma no logra comprender su muerte, o no puede soltar lo que la ata, se queda, no por mandato divino, sino por una elección inconsciente. Y allí permanece, esperando algo que no llega, hasta que una chispa de conciencia, ya sea propia o facilitada por alguien más, la libere. El plano intermedio es un espejo del alma. No se navega con brújulas, sino con luz interior. Es el reino de lo no resuelto, de lo que quedó pendiente, del dolor que no se transformó. Y al mismo tiempo, es también un espacio de oportunidad. Porque mientras el alma conserve conciencia, aunque sea fragmentada, existe la posibilidad de redención, de guía, de ascenso. Quienes comprenden la existencia de este plano, no lo temen, lo respetan. Saben que en ese lugar habitan no monstruos, sino seres humanos que perdieron el camino. Y tal vez, al comprender su existencia, también recordamos que nuestras decisiones, nuestras emociones, nuestras heridas, no desaparecen con la muerte. Por eso es vital sanar en vida. Porque si no cerramos nuestras puertas aquí, podríamos seguir buscándolas allá, sin saber que la llave siempre estuvo en nosotros. No todas las presencias que sentimos a nuestro alrededor pertenecen a este mundo. A veces, lo invisible se manifiesta de formas sutiles, casi imperceptibles, como un susurro en medio del silencio, como un escalofrío sin causa aparente, como una brisa en una habitación cerrada. Y aunque nuestra lógica nos diga que no hay nada, nuestra alma, más antigua, más sabia, sabe que hay algo. O alguien. Las almas errantes no siempre desean ser vistas, pero su presencia se filtra, se insinúa, deja huellas en lo cotidiano. Y para quienes están atentos, esas señales son claras. La más común de estas señales es la sensación de una presencia. No se ve, no se toca, pero se siente. Una energía en el ambiente cambia de forma súbita. El aire se vuelve más denso, más frío, como si la atmósfera misma estuviera cargada de algo más que oxígeno. Muchas personas describen esta experiencia como un estremecimiento, una piel erizada, un peso sobre los hombros o en el pecho. No es dolor, pero tampoco es comodidad. Es simplemente una certeza interna de que alguien más está allí. Otra señal frecuente se manifiesta a través de los sueños.
Las almas errantes, al no poder comunicarse directamente con los vivos, utilizan los sueños como un puente. Aparecen como figuras conocidas o desconocidas que repiten mensajes, emociones o gestos. A veces, el sueño es confuso, otras veces, profundamente revelador. Pero lo que lo distingue es la intensidad emocional, la sensación de haber vivido algo más que un simple producto de la imaginación. Muchos despiertan con la certeza de haber estado en contacto con algo real. En ciertos casos, las almas errantes afectan el entorno físico. Objetos que cambian de lugar sin explicación, luces que titilan sin razón, puertas que se abren o cierran, relojes que se detienen a la misma hora, aparatos electrónicos que fallan solo en determinados lugares. No se trata de espectáculos teatrales. Son pequeñas anomalías, discretas pero persistentes, como si el alma errante intentara llamar la atención sin perturbar del todo. Algunas personas también experimentan cambios emocionales intensos en determinados lugares. Entran a una habitación y, sin motivo aparente, se sienten tristes, angustiadas o ansiosas. Esta emoción no es suya. Es una impresión energética que permanece en el ambiente, una huella emocional que el alma errante dejó grabada y que sigue resonando. En espacios donde hubo muerte, dolor o pérdida, estas sensaciones pueden ser más frecuentes, como si el lugar mismo guardara la memoria del alma que allí se despidió o que nunca logró irse. Los animales, por su sensibilidad natural, son los primeros en detectar estas presencias. Un perro que ladra hacia la nada, un gato que fija la mirada en una esquina vacía, un ave que huye repentinamente sin razón aparente. Ellos no cuestionan lo que perciben, simplemente lo sienten. Y su reacción puede ser la pista más clara de que algo no visible está presente. Y luego están las sincronías. Palabras, canciones, fechas o nombres que aparecen repetidamente en la vida de una persona, justo después de la muerte de alguien cercano. A veces, estas coincidencias no son tales. Son formas en las que un alma busca decir: aquí estoy, no me he ido, ayúdame a cruzar. Porque algunas almas errantes no buscan asustar. Buscan ser vistas, reconocidas, liberadas. Pero no todos pueden o quieren percibir estas señales. El ruido del mundo, la prisa, el escepticismo, nublan esa capacidad. Solo aquellos que se detienen, que observan, que sienten, pueden conectar con esas presencias. No para adorarlas, ni temerles, sino para comprenderlas. Porque detrás de cada señal hay una historia, un alma, un susurro del otro lado esperando ser escuchado. Comprender estas señales no es abrir una puerta al miedo, es abrir un puente a la compasión, porque si alguna vez sentimos que no estamos solos, tal vez sea cierto. Tal vez alguien, desde el plano intermedio, solo quiere que sepamos que está ahí, esperando una luz que lo guíe de regreso a casa. Detrás de cada alma errante hay una historia inconclusa, una emoción atrapada, un eco que no ha dejado de resonar. Muchas de estas almas no son sombras oscuras ni presencias amenazantes. Son fragmentos de humanidad suspendidos en una herida abierta. No han trascendido porque algo las retiene, y ese algo, casi siempre, es dolor. Un dolor tan profundo, tan arraigado, que ha cruzado con ellas el umbral de la muerte y las mantiene prisioneras de su propia experiencia. Hay almas que parten con el corazón lleno de tristeza. No tristeza común, sino esa tristeza densa que nace del abandono, del olvido, de una vida donde nunca se sintieron vistas. Cuando el alma deja el cuerpo sin haber experimentado amor verdadero, sin haber sanado su propia valía, esa carencia se convierte en un vacío que no puede llenarse en el más allá. Vagando, buscan lo que nunca encontraron. No porque no merecían amor, sino porque no supieron cómo recibirlo. Y en su errancia, se acercan a quienes aún tienen la oportunidad de amar, como si esperaran aprenderlo por fin. Otras almas llevan en su carga el peso de la culpa. No una culpa impuesta desde fuera, sino una que brota desde lo más profundo de la conciencia. Son almas que sienten que fallaron, que dañaron, que no hicieron lo suficiente. Al morir, en lugar de encontrar paz, se enfrentan a ese juicio silencioso que no proviene de ningún Dios, sino de sí mismas. No se perdonan, no creen merecer luz ni descanso. Y así se quedan, detenidas, esperando un perdón que tal vez solo ellas pueden concederse. También están las que partieron con miedo. No el miedo a morir, sino el miedo a lo que dejaban atrás. El miedo a lo que quedaba incompleto. El miedo a no haber sido suficientes, a no haber dejado una huella, a no haber cerrado bien sus ciclos. Ese miedo se vuelve un lazo que las ata al mundo físico. Son almas inquietas,
que sienten que aún tienen algo por hacer, algo por decir, algo por enmendar. Y en ese afán, vagan, confundidas entre el deseo de seguir y la imposibilidad de hacerlo. No faltan las almas que se fueron con enojo. Muertes injustas, traiciones, pérdidas violentas, dejan cicatrices tan profundas que el alma no logra soltarlas. En estos casos, el enojo no es odio puro, sino dolor congelado. La rabia de haber sido arrebatadas de su historia. La impotencia de no haber podido defenderse, de no haber tenido control. Estas almas pueden manifestarse de formas más intensas, más inquietas. Pero incluso ellas, en su agitación, lo que realmente buscan no es venganza, sino comprensión. Buscan ser vistas, reconocidas, liberadas del peso que las arrastra. Y están las almas que murieron sintiéndose solas. No importa cuántas personas las rodearan. Murieron sintiendo que no importaban, que no dejaron huella, que el mundo seguiría sin notarlas. Esta sensación de invisibilidad las sigue más allá de la vida. Y su dolor más grande no es estar muertas, es seguir sin ser vistas. Se manifiestan en pequeños detalles, en susurros apenas perceptibles, como si gritaran desde lo invisible: aquí estoy. Existí. Merezco ser recordada. Este dolor emocional, esta carga invisible, no desaparece con la muerte. La conciencia, al desprenderse del cuerpo, sigue vibrando en lo que fue su último estado emocional. Por eso, muchas almas errantes no necesitan exorcismos, sino empatía. No necesitan temor, sino escucha. No buscan poseer, buscan liberarse. Y en ocasiones, necesitan que alguien más, desde este lado del velo, les diga lo que nunca escucharon, que fueron suficientes, que su historia importa, que pueden descansar. Comprender el dolor de estas almas no es entrar en su sufrimiento, sino reconocer su humanidad. Porque el alma errante no es una entidad oscura, sino un espejo del dolor que todos, en algún momento, podríamos llevar. Y al verlas con compasión, también sanamos partes nuestras. Aquellas que aún duelen, que aún esperan, que aún buscan, sin saberlo. Las almas errantes no se acercan a los vivos por capricho, ni por entretenimiento, ni mucho menos por maldad. Lo hacen porque, en su confusión, en su dolor, en su estado de extravío espiritual, siguen buscando lo que todo ser humano, en vida o en muerte, anhela: conexión, comprensión, guía. Se manifiestan porque no pueden seguir adelante solas. Porque necesitan que alguien, desde este lado del velo, les devuelva la orientación que perdieron al cruzar. Para muchos, esta idea puede resultar perturbadora. ¿Por qué habrían de buscarme a mí? ¿Qué tengo yo que ofrecerles? Y la respuesta, aunque profunda, es simple: conciencia. Porque a pesar de estar fuera del cuerpo, muchas almas errantes conservan una parte de su humanidad. No lo entienden todo. No saben dónde están. No reconocen la luz que deberían seguir. Pero si sienten cuando alguien las percibe. Si reaccionan cuando alguien les habla con el corazón abierto. Y esa pequeña chispa de atención puede ser, para ellas, como una estrella en medio de su noche. En muchas ocasiones, las almas errantes se acercan a quienes tienen un canal abierto, aunque esa persona no lo sepa. Personas sensibles, intuitivas, empáticas, aquellas que han aprendido a mirar más allá de las apariencias y que no temen al silencio. Estas personas se convierten en faros, en pequeñas luminarias dentro del plano físico que pueden ser percibidas desde la otra orilla. Y las almas, instintivamente, se sienten atraídas hacia esa luz. Hay quienes la sienten, otros la sueñan. Algunos reciben mensajes sin saber de dónde provienen. Otros simplemente sienten que algo no está bien. Y en muchos casos, ese algo es un alma que busca ser guiada, comprendida, ayudada a continuar su camino. No pide mucho. No exige grandes rituales. A veces, basta con que alguien le diga, en voz alta o en pensamiento: ya puedes irte. Todo está bien. Te perdono. Te libero. Cruza en paz. También hay almas que buscan reconciliarse, que dejaron cosas sin decir, heridas sin sanar, amores sin cerrar. Y si se acercan a alguien vivo, muchas veces lo hacen porque ese alguien tiene un lazo, energético, familiar o emocional, con su historia. No siempre buscan al mismo ser que conocieron. A veces buscan a un descendiente, a un amigo de alguien que fue importante, o incluso a un completo desconocido con la capacidad de sentirlas. Lo que desean no es posesión, sino expresión. Que alguien les preste, por un instante, una voz, un acto de conciencia que les permita soltar lo que no lograron soltar en vida. Y hay casos, también,
donde buscan protección. Porque no todas las almas errantes están solas. Algunas se sienten perseguidas por recuerdos, por sombras, por fragmentos de su propia culpa o dolor. Y cuando se acercan a los vivos, lo hacen como un niño que busca refugio, como alguien que, en su confusión, aún recuerda el calor de una presencia humana. Esas almas no deben ser rechazadas. Deben ser comprendidas, y desde el amor, no desde el miedo, se les puede indicar el camino hacia la luz. Entender que estos encuentros no son una amenaza, sino una oportunidad de servicio espiritual, transforma por completo nuestra forma de ver lo invisible. Porque cuando dejamos de temerles y empezamos a escucharlas con el corazón, algo se mueve, no solo en ellas, también en nosotros. Porque al liberar una alma errante, también liberamos partes nuestras que estaban detenidas. La compasión no es solo un puente entre mundos. Es una medicina que cura a ambos lados del umbral. Así, cuando una presencia se manifiesta, cuando un sueño se repite, cuando un silencio se llena con algo que no se puede explicar, tal vez no sea locura, ni sugestión. Tal vez sea un alma, humildemente, pidiendo que alguien le devuelva la dirección que perdió. Y ese alguien podría ser tú. Liberar a un alma errante no requiere de rituales espectaculares ni de fórmulas mágicas complejas. Lo que se necesita, ante todo, es conciencia, intención y compasión. Porque más allá del velo que separa los mundos, las emociones aún vibran, los pensamientos aún se sienten, y el amor sigue siendo un puente capaz de iluminar hasta los rincones más oscuros del plano intermedio. Cuando una presencia se percibe, cuando un alma se manifiesta, no está pidiendo temor, sino comprensión. Y para ayudarla a trascender, lo primero que debemos ofrecer es reconocimiento. Nombrar su existencia, aunque no sepamos su historia. Reconocer que hay algo, alguien, una conciencia que aún no ha encontrado el descanso. A veces, simplemente decir en voz alta, te veo, sé que estás aquí. No estás sola, es el primer paso hacia su liberación. Luego viene el acto más poderoso que puede ofrecer un ser humano, la intención. La intención de ayudar, de guiar, de servir como canal para que esa alma pueda reencontrar su camino. No es necesario tener conocimientos esotéricos ni ser medium. Basta con abrir el corazón y establecer una conexión desde la compasión. Hablarle como a un ser querido que ha perdido la ruta. Con respeto, con ternura, con presencia. Las oraciones, en este contexto, son poderosas no por su forma, sino por su vibración. Una oración es un pensamiento vestido de luz. Puedes utilizar palabras tradicionales, mantras, salmos, frases simples como que encuentres la paz, que la luz te envuelva. Estás libre para seguir tu camino. Lo importante no es la estructura de las palabras, sino la energía que llevan. Y cuando se pronuncian desde el alma que escucha lo percibe. También es posible encender una vela, como símbolo de la luz que se ofrece. No porque la llama tenga un poder en sí misma, sino porque representa un acto consciente de guía. Esa luz puede convertirse, en el plano sutil, en un faro que el alma errante siga. Algunos acompañan este gesto con incienso, música suave o simplemente silencio profundo, permitiendo que el espacio se convierta en un templo de tránsito. En ciertos casos, es necesario ayudar al alma a soltar. Hablarle directamente, invitarla a dejar atrás lo que ya no le pertenece. Decirle, ya no necesitas quedarte, lo que ocurrió ya pasó, puedes cruzar, te perdono, te libero. Porque muchas veces, las almas se quedan porque sienten que no tienen permiso para irse. Porque aún se aferran al perdón que no llegó, al amor que no cerró, a la culpa que no sanó. Y un ser vivo puede, con su conciencia despierta, ofrecer ese permiso. En otras situaciones, puede que el alma errante esté ligada a un lugar específico. Un hogar, un objeto, una tumba, una habitación donde algo ocurrió. En estos casos, limpiar energéticamente ese espacio puede ser de gran ayuda. No se trata solo de mover muebles o abrir ventanas, sino de transformar la vibración del lugar. Hablar en voz alta, colocar símbolos de paz, invocar a seres de luz, agradecer y despedir, son formas de cerrar el ciclo. Porque muchas veces, el alma necesita que también el lugar la deje ir. Y si no sabes cómo empezar, comienza desde el corazón. Imagina que estás frente a una persona que ha perdido el camino, confundida, sola. ¿Qué le dirías? ¿Cómo la consolarías? Esa misma ternura es la que debes ofrecer. Porque detrás de la presencia que te rodea, hay un alma que fue, que sintió, que soñó, igual que tú. Y si ahora se ha perdido,
es porque aún no encontró una mano tendida del otro lado. Recordemos que ayudar a un alma errante no es solo un acto de compasión hacia el otro, es también un acto de sanación hacia nosotros mismos. Porque al liberar, nos liberamos. Al guiar, nos recordamos que todos estamos, en última instancia, de paso. Y que algún día, también nosotros necesitaremos la luz de alguien que nos indique el camino. Por eso, cada alma que ayudamos a trascender es una promesa de que nunca estaremos solos en la oscuridad. Hay momentos en la vida en los que uno se detiene y, sin saber por qué, siente que está perdido. No físicamente, sino espiritualmente. Se respira, se camina, se trabaja, se conversa, pero dentro, hay una sensación de desconexión. Como si el alma estuviera vagando por una existencia que no le pertenece del todo. Como si se estuviera habitando un cuerpo, pero no una vida. Y entonces, aparece la pregunta que muchos temen formular. ¿Y si el alma errante no es un espíritu externo, sino yo? No es necesario morir para extraviarse. No hace falta cruzar al otro lado para comenzar a vagar sin rumbo. En este mundo, muchas personas viven como almas errantes encarnadas, seres que han perdido el vínculo con su propósito, que se sienten invisibles, que llevan heridas abiertas y cicatrices que nunca sanaron. Personas que se mueven a través de los días como si fueran sombras de sí mismas. Y aunque respiran, no viven. Aunque ríen, no se sienten. Aunque avanzan, no saben hacia dónde. Este estado no siempre es evidente. A veces se disfraza de rutina, de obligaciones, de apatía. Se vive en automático. Se repiten días como copias sin alma. Se busca alivio en distracciones, en placeres inmediatos, en relaciones vacías. Pero por dentro, algo falta. Algo clama por ser escuchado. Y si se hace silencio, si se detiene el ruido del mundo, puede oírse un susurro que viene desde lo profundo. ¿Dónde estoy realmente? ¿Qué he hecho con mi alma? Ser un alma errante en vida es haber perdido el eje interno. Es haber olvidado quién se es, o nunca haberlo descubierto. Es haberse desconectado del amor propio, del sentido, de la espiritualidad, de la verdadera alegría de estar vivo. Es cargar con un peso invisible, el peso de no pertenecer, de no sentirse completo, de caminar sin una dirección que encienda el corazón. Y muchas veces, ese estado nace del dolor no expresado, de las pérdidas que no se lloraron, de los sueños que se abandonaron, de los vínculos rotos que nunca se cerraron, o incluso del miedo constante a no ser suficiente, a fallar, a no tener un lugar en el mundo. Todo eso, acumulado, va separando el alma del cuerpo. Y así, el ser humano se convierte en un viajero de su propia vida, sin estar realmente presente en ella. Pero incluso en ese extravío, hay una oportunidad, porque reconocer que uno se ha perdido es el primer paso para comenzar a volver. Porque una alma errante, viva o muerta, solo necesita una cosa para liberarse: conciencia. La decisión profunda y valiente de volver a sí mismo, de detener la marcha, de preguntarse, honestamente, ¿qué me hace falta? ¿Qué parte de mí abandoné? ¿Qué necesito recuperar para sentirme vivo de nuevo? El regreso no es inmediato. Es un camino lento, íntimo, profundo. Requiere silencio, escucha, compasión hacia uno mismo. Requiere perdonar las veces en que uno se traicionó, las veces en que se conformó, las veces en que eligió la sombra por miedo a la luz. Requiere abrazar el dolor sin juzgarlo y transformarlo en un mapa que guíe hacia el centro del alma. Y entonces, paso a paso, la errancia comienza a deshacerse. Vuelven los colores, vuelve el sentido, vuelve la paz, porque el alma, al fin, empieza a habitar su casa, el cuerpo, el presente, la vida. Ya no es un eco, es una presencia. Ya no es una sombra, es una llama encendida. Quizá esa sea la lección más profunda de todas, que antes de querer liberar a las almas que vagan más allá, debemos mirar a las nuestras, que no podemos ofrecer luz si no la encendemos primero dentro, y que el viaje más sagrado que podemos emprender no es hacia el más allá, sino hacia el interior, porque al final, tal vez las almas errantes solo sean recordatorios de que todos, en algún momento, necesitamos regresar, y que el camino de vuelta siempre está ahí, esperando ser recorrido con los pies del alma y el corazón despierto. Toda alma, sin importar cuán perdida esté, lleva dentro de sí una chispa de luz. Esa chispa no se extingue con la muerte, ni se apaga por el dolor, ni desaparece en la oscuridad del olvido. Permanece, silenciosa, latente, esperando.
porque la esencia del alma es moverse, evolucionar, regresar a la fuente. Las almas errantes no son condenadas, son detenidas, no por un castigo divino, sino por las cadenas invisibles que ellas mismas, a veces sin saberlo, forjan con sus emociones no resueltas, con su historia inconclusa, con su propio miedo a soltar. El viaje hacia la luz no es lineal, no es inmediato, no siempre es evidente. A veces, un alma necesita siglos para despertar a su propio estado de errancia. A veces, una palabra dicha en este plano puede abrir un portal en el otro. A veces, una oración sencilla, pronunciada con amor verdadero, puede ser la llave que libere a una conciencia atrapada. Porque lo espiritual no responde a la lógica del mundo. Responde al lenguaje invisible del alma, la intención, la vibración, el amor. Y es ahí donde nosotros, los vivos, jugamos un papel más importante del que imaginamos. No estamos desconectados de los que partieron. No hay un abismo insalvable entre los mundos. Todo está entrelazado, tejido por hilos de energía y memoria. Cada vez que sanamos, liberamos. Cada vez que perdonamos, limpiamos. Cada vez que amamos profundamente, dejamos huellas de luz en planos que no podemos ver, pero que otros seres, aquellos que vagan, que esperan, que claman, sí pueden seguir. Ayudar a un alma errante no es un acto extraordinario. Es un acto humano. Es sentarse en el silencio y decir, estoy aquí. Es mirar a nuestro propio dolor, a nuestras propias pérdidas, y convertirlas en sabiduría. Porque quien ha tocado la oscuridad con compasión, se convierte en guía natural para los que aún están perdidos en ella. Pero más allá de eso, esta reflexión nos invita a mirar la vida con otros ojos, a no dejar cabos sueltos, a no irnos con palabras sin decir, con perdones no ofrecidos, con sueños no vividos. Porque la mejor forma de evitar la errancia del alma es vivir con plenitud, con presencia, con propósito. Sanar ahora, amar ahora, liberar ahora. Y si alguna vez sientes una presencia cerca, si alguna vez sueñas con alguien que ya no está, si alguna vez algo dentro de ti te dice que hay alguien esperando, no tengas miedo. Habla, escucha, acompaña. Tal vez esa alma solo necesitaba tu luz para encontrar el camino de regreso. Porque al final, todos venimos del mismo lugar, y todos, sin excepción, estamos destinados a volver. La diferencia está en cómo decidimos hacer ese viaje, con resistencia, o con conciencia, con miedo, o con amor. Que este mensaje sirva como un recordatorio de que ni siquiera la muerte detiene la evolución del alma, que lo invisible también necesita nuestra compasión, y que en el acto de iluminar a otro, también nosotros encontramos nuestra propia luz. Porque el mayor secreto de las almas errantes es que también son maestras. Maestras que nos muestran lo que ocurre cuando olvidamos quiénes somos, y al mismo tiempo, nos enseñan cómo regresar. No solo a la luz del más allá, sino a la luz que, incluso ahora, está esperando dentro de cada uno de nosotros.